Empezamos por la situación del crucero afectado por un brote de hantavirus. A esta hora sigue frente a la costa de Cabo Verde y la OMS va a evacuar a Países Bajos a 2 casos sintomáticos y a Alemania a otra tercera persona declarada contacto de alto riesgo. Naira Santana, última hora. Sí, esa es precisamente la última hora. Los 2 casos sospechosos y un contacto de alto riesgo van a ser evacuados en las próximas horas por 2 aviones medicalizados. Tendrán que hacer esa cuarentena y recibir el tratamiento en los países a los que se dirigen, que son Países Bajos y Alemania. Ambos casos presentan fiebre y síntomas gastrointestinales. Esas actuaciones se están llevando a cabo en conjunto entre la OMS y también el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea. De momento, España y Canarias no ven motivo clínico para hacer esa escala aquí en las islas. Gracias, Naira. Y en este punto hablamos con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. Esta tarde, lo decía ahora nuestra compañera, el Gobierno canario se ha reunido con representantes del Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que han acordado en ese encuentro? A lo largo de la mañana, el presidente Fernando Clavijo ha tenido la oportunidad de hablar con la ministra de Sanidad en primera persona y se ha producido una reunión entre el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Gobierno de España y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Y en principio la decisión que se ha tomado ha sido que las personas que presentaban síntomas van a ser evacuadas vía Cabo Verde directamente a sus países de origen. Parece que el barco, el crucero, va a continuar camino y si no se dan circunstancias médicas en el barco, va a continuar camino sin hacer escala en Canarias e irá directamente al país de que es bandera, continuará hacia Centro Europa. Desde el Gobierno de Canarias, bajo el liderazgo en este caso del Ministerio de Sanidad, vamos a estar haciéndole un seguimiento muy estrecho, cuál es la situación y evolución de los miembros del pasaje y de la tripulación y en función de eso ir tomando decisiones, pero parece que no se dan las circunstancias para que haya que hacer una parada en Canarias en este caso. ¿Por qué Canarias rechaza en principio que el crucero haga escala en las islas? No, en principio no se rechaza. Al activarse una alerta de estas características, vamos a decir que a quien le corresponde la decisión es a la Organización Mundial de la Salud y al Ministerio de Sanidad, que es quien tienen las competencias en sanidad exterior. Y una vez activados esos protocolos, lo que no se tienen, vamos a decir, son paradas o escalas innecesarias. Si no se corre riesgo por parte de los integrantes de la tripulación o también de los pasajeros, lo habitual es que continúen hacia su país de origen para que allí puedan ser atendidos, ¿no? Esa es la decisión que se toma por parte de quien le corresponde, en este caso que es el Ministerio de Sanidad, el Organismo Mundial de la Salud, y Canarias estará de manera coordinada a lo que decidan las autoridades sanitarias y si fuera necesario para garantizar la vida o la integridad de las personas que hay en el crucero, ¿no? No habiendo más personas con síntomas y pudiendo continuar su tránsito, parece que lo más recomendable, o así se está tomando la decisión por parte de las entidades sanitarias, sea esa decisión que se ha tomado. Entiendo, por tanto, que si aparecieran nuevos casos, Canarias podría acoger a este barco, podría hacer escala en Canarias. El sistema de salud en Canarias, igual que lo es el conjunto del Estado español, está integrado en la red de la Organización Mundial de la Salud. Hay profesionales y equipamiento de primer nivel. No siendo necesario y no correspondiéndole a Canarias, en este caso, tener que tomar la decisión, insisto, parece que lo más razonable y lo que se han decidido las autoridades médicas es que pueda continuar. Si fuera necesario, ¿nosotros qué vamos a hacer? Hacerle seguimiento constante a la situación y evolución tanto del barco como de los pasajeros para poder ir tomando decisiones a lo largo de las próximas horas. En el caso de que el barco tuviera que atracar en Canarias, ¿pedirían algunas garantías? En principio las garantías son las de tener un sistema sanitario de primer nivel. Entendemos que tenemos las garantías. Lo que pasa es que es verdad que ya te digo que la decisión que se ha tomado por prudencia, por recomendación y por quien le corresponde es que continúe ese camino evacuando a las personas que tienen síntomas, aquellas que se han confirmado que están contagiadas, esas van a ser evacuadas por vía aérea directamente desde Cabo Verde a sus países de origen, tanto a Alemania como a Países Bajos. Ahí continuará el resto de la tripulación y de pasajeros, en torno a unas 145 personas aproximadamente, haciéndosele un seguimiento. Además, creo que ahora mismo están teniendo una inspección por observadores de la Organización Mundial de la Salud. Y ya te digo, seguimiento, vigilancia de cuál es la evolución y estar muy pendientes y coordinados, ¿no?, con la Organización Mundial de la Salud. Por lo que nos está contando, el sistema sanitario canario estaría preparado para un escenario en el que tuviera que acoger este crucero.
¿Tienen ya decidido dónde y cómo se gestionaría la situación? ¿Lo tienen todo No, preparado? en principio tocaría, ya le digo, sería una decisión que habría que tomar de manera coordinada y bajo la dirección del Ministerio de Sanidad y Organización Mundial de la Salud. Al final, el sistema sanitario canario es un sistema resiliente, un sistema de primer nivel a nivel europeo, pero que cuando entra a operar en ámbito internacional, vamos a decir que quien le corresponde por competencias específicas es el Ministerio de Sanidad, insisto, a través de Sanidad Exterior dependiente del Ministerio, ¿no? Entiendo que en ese caso tendría que haber una coordinación con el Gobierno central, por tanto, y con la OMS. ¿Es bueno el flujo de coordinación hasta ahora? ¿Hay coordinación real? Sí, como te estoy diciendo, desde primera hora de la mañana el presidente Fernando Clavijo ha tenido la oportunidad de hablar con la ministra de Sanidad. El director general de Salud Pública nuestro del Gobierno de Canarias ha tenido reunión de seguimiento con el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia y nos hemos constituido casi que en un grupo de seguimiento continuo de cuál es la evolución. Pero insisto, siempre hay que pensar, ¿no?, que al final este es un barco que viene desde Argentina, que salía desde Ushuaia, en el que en aguas internacionales se declaraba este brote, y en esa integración con la Organización Mundial de la Salud le corresponde ir tomando las decisiones, ¿no? Y nosotros participar de manera activa y coordinada. Y la última, ¿qué mensaje le manda ahora mismo a la población canaria? Bueno, lo primero es un mensaje de tranquilidad y de hacer seguimiento a las noticias por canales como este en el que nos encontramos para no atender a bulos ni a especulaciones, ¿no? Yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos aquí en el Canal 24 Horas. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta el momento, el antivirus en el crucero ha afectado, lo venimos diciendo, a 6 personas, 3 han muerto, una está grave, y ya nos atiende el experto en epidemias y emergencias humanitarias, José Félix Hoyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. España ha pedido evacuar a los infectados en Cabo Verde, sin escala en Canarias. ¿Qué podría suponer realmente que atracara en nuestro país? Bueno, supondría hacer un operativo que se hiciera desde Canarias y no se hiciera desde el puerto final de destino. Y ese operativo pues incluiría todas las medidas que están relacionadas con la prevención y control de la infección que se utilizan habitualmente con el antivirus, que no son relativamente sencillas. Bueno, supone un poco de más tiempo para las personas que están en el barco. Si hay una previsión de que pudieran parar en el caso de que alguien se pusiera enfermo, pues corresponde fundamentalmente al Reglamento Sanitario Internacional y a la OMS y a los gobiernos relacionados los que tienen que tomar la decisión final sobre qué se hace con los pasajeros de este barco. Vamos a hablar de ese reglamento, porque ¿qué papel juega el principio de prestación de socorro en este tipo de decisiones sanitarias? Bueno, pues depende quiero decir, el barco, como decía el responsable del gobierno canario, se dio la alerta en aguas internacionales, ¿no? Y bueno, pues se valoran los riesgos de las personas que están viajando en el barco, se valoran los riesgos fundamentalmente de las personas que no son casos todos confirmados, porque confirmados solamente hay 2 casos, sino casos sospechosos, y esas personas se evacúan más rápidamente para que puedan recibir tratamiento, porque es muy importante que el tratamiento del antivirus o de una persona que presuntamente está infectada por antivirus se inicie lo antes posible, ¿no? En el caso de que haya otras personas dentro del barco que tengan síntomas, pues se tomaría una decisión sobre esas personas. Y lo que se hace, insisto, es cumplir estrictamente la legalidad internacional. O sea, que el barco estaba en alta mar, hay un reglamento sanitario que obliga al deber de auxilio para las personas que están enfermas. Esas se evacúan lo antes posible y el resto del pasaje sigue su destino con vigilancia específica para que no haya ninguna complicación de ninguna otra persona. En principio, el antivirus es un virus poco contagioso, y las personas que están, incluso las personas que están en el barco, desde luego las personas que están en Canarias no tienen nada de qué preocuparse, pero las personas que están en el barco deberían estar seguras si, como se dice desde la OMS, se han ya ejecutado protocolos avanzados de prevención y control de la infección dentro del barco, ¿no? Y a partir de ahora, pues que no haya ese contacto estrecho con los pasajeros, que en el caso de transmisión persona a persona, que es excepcional, pero que en este caso de un virus que procede de Argentina podría ocurrir, pues que no ocurra en más casos, ¿no? Y que el crucero llegue a término felizmente, pasar el periodo de incubación, y que esto quede pues como otras alarmas que ha habido para antivirus y que hay todos los años. Esto es importante, controlar un brote en un barco sin desembarcar a los pasajeros. Decía usted que es poco contagioso. Vamos a volver a recordar qué es el antivirus, qué es lo que afecta, qué órganos afecta, las vías respiratorias, o qué nos produce.
Sí, el antivirus es un virus que se conoce desde hace muchos años y es uno de esos virus que tienen especial vigilancia por parte de la Organización Mundial de la Salud porque es muy poco contagioso, pero en algunos casos, sobre todo en esta variante que proviene de América, es una variante que tiene una mortalidad muy alta entre el 40 y el 50%. La clínica inicialmente es más o menos desde un periodo de incubación de 7-15 días, que podría llegar hasta las 8 semanas, y ese es uno de los problemas, ¿no? Que hay que esperar el tiempo para que los pacientes estén o las personas que están en el crucero estén seguras, pues se produce un cuadro de infección respiratoria parecido a una viriasis, una gripe, con un poco de diarrea, como parece que ha sido en todos los casos en este barco, y posteriormente se desarrolla de forma muy abrupta un cuadro respiratorio que consiste en un edema agudo de pulmón, una incapacidad para respirar porque se llenan los pulmones de líquido, y a partir de ahí, pues los pacientes, si no se les apoya externamente con un respirador, incluso con ECMO, una máquina de oxigenación externa, pues los pacientes fallecen en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay un periodo de pródromos, lo cual nos da un margen para intentar tratar a alguna persona más que se pusiera enferma, igual que nos ha dado este margen. También es cierto que no todas las personas desarrollan tan rápidamente la enfermedad. Hay otras variantes que son más leves en Europa, pero no es el caso de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero la cuestión es que hay un tiempo de pródromos, nos da tiempo a hacer el tratamiento, y lo antes posible sí que eso sí, es que si alguien tiene clínica, nueva clínica, que puede ser evacuado para intentar tratarlo, porque cuanto antes empiece el tratamiento, mayores son las posibilidades de supervivencia. Ya ha habido contagio de persona a persona, algo muy poco habitual en este virus. ¿Existe un riesgo real de pandemia? Bueno, el virus está vigilado. El virus es un virus como el virus Nipah, otros virus, ¿no? Como lo era el coronavirus en su momento, la gripe, es un virus vigilado porque puede mutar y puede cambiar y transmitirse más de persona a persona. No parece que este sea el caso porque las personas que están en el barco llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho se están haciendo las investigaciones genómicas que creo que se están haciendo a partir del paciente que llegó a Johannesburgo, para investigar qué variante es y si tiene alguna característica especial. Entonces, en principio, con los virus, con los antivirus que conocemos hasta ahora, existe un riesgo muy bajo de que ocurra una extensión. Muy bajo significa casi nulo, quiere decir que la población general puede estar más o menos segura de que esto no se va a extender. ¿Qué hacemos con los virus siempre que los vigilamos? Pues intentar que no muten, igual que mutó el coronavirus y se convirtió en algo tan mortal como en ese momento, ¿no? De momento no hay ninguna cuestión de esta, pero yo creo que por eso se están tomando estas precauciones, que son unas precauciones muy altas, con un virus que realmente se transmite poco y que parece también, por la situación epidemiológica en este caso, que tampoco se está transmitiendo mucho en el barco, aunque sí que da la impresión de que, dada la cercanía de las personas que se han contagiado, pues se haya podido producir esa transmisión de persona a persona y no solamente a través de roedores, como es el otro tipo de transmisión. En principio, riesgo bajo, no hay prácticamente preocupación de pandemia, y sí que mucha vigilancia, como ocurre con todos los casos de infección por antivirus, que ya ocurren durante el año. Lo que pasa es que este caso ha ocurrido en un crucero en aguas internacionales con pasajeros de 24 nacionalidades, y entonces tiene más efecto. Había una alarma previamente epidemiológica en Argentina con este virus porque se habían detectado algún caso más, que el brote más grande ha tenido menos de 30 casos. O sea, que quiero decir no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en otras pandemias, ni con una gripe, ni con el coronavirus, por supuesto. Claro, es que esto lo iba a preguntar, pero al inicio del COVID también se decía y se repetía que no había riesgo de pandemia, que no había riesgo de pandemia, luego mutó. ¿Hasta qué punto estamos ante un caso distinto? Bueno, no tiene mucho que ver la transmisión del coronavirus. El coronavirus ya lo conocíamos, igual que conocemos la gripe. Son virus por transmisión aérea. Los virus por transmisión aérea se transmiten muy rápidamente, y de hecho todos los años hay epidemias de gripe, y todos los años hay epidemias de coronavirus antes de que llegara el SARS-CoV-2, ¿no? Que fue el que provocó la pandemia. Lo que mutó en el SARS-CoV-2 fue la patogenicidad, es decir, la capacidad de hacer más daño, ¿no? Pero ya se sabía, ya al principio, teníamos una idea de que ese virus tenía un potencial de transmisión mucho mayor que el que tiene el antivirus. No suelen producirse mutaciones tan rápidas como para cambiar la contagiosidad de un virus en tan poco espacio de tiempo. Es decir, que en principio este virus se transmite solamente por gotículas, contacto, con poca capacidad de transmisión. No tiene nada que ver con un coronavirus. Aquel era un coronavirus que era diferente. Las pandemias existen, y hemos vivido una, desgraciadamente. En este caso, el tipo de virus no es
no tiene nada de parecido y no es presumible que desde aquí vaya a surgir una pandemia. Con el coronavirus, pues al principio hubo problemas inicialmente, básicamente porque los sistemas de información, y tampoco teníamos tanto miedo como hasta ahora, no estaban tan desarrollados, ¿no? Fíjese el poco tiempo que ha tardado un equipo de la OMS en destacarse al lugar, el poco tiempo que se ha tardado en dar una evaluación, y lo que se tardó cuando el coronavirus surgió en los primeros casos presumiblemente en China, pues lo que se tardó en dar una alarma internacional que además estuvo, pues digamos, tapada, ¿no? O sea, que ni los mecanismos de respuesta, ni el propio virus, ni el tipo de transmisión, ni lo que llevamos conocido hasta ahora, brote máximo 27-30 casos, pues nos hace pensar que esto pueda extenderse. O sea, que yo querría transmitir una sensación, una idea de tranquilidad prácticamente absoluta con este caso, y sobre todo pues tratar lo mejor posible a las personas que están dentro del barco y a las personas que ya están infectadas, y si hubiera alguna más, pues de la forma más rápidamente posible intentar evacuarla hacia un sitio donde se pudiera tratar, pero de extensión social pues es bastante más complejo que con el coronavirus. Hablaba usted del tratamiento, decía antes que hay que tratarlo con la mayor urgencia posible, el antivirus. ¿Cuál es el tratamiento? Es la última pregunta que le hago. Sí, no hay un tratamiento específico para el antivirus, aunque haya algún antivírico como la ribavirina que tiene alguna actividad in vitro, pero de forma práctica no hay ningún tratamiento específico como para casi todos los virus, no hay ningún tratamiento que sea eficaz específico. El tratamiento es de soporte, quiere decir que si un paciente no respira porque sus pulmones se encharcan y porque tiene líquido entre los pulmones, edema agudo del pulmón no cardiogénico, o un cuadro séptico, que es que baja la tensión por distribución en los tejidos, pues lo que se hace es poner tratamiento de soporte. Eso es sueroterapia, medidas de ventilación mecánica, medidas de oxigenación externa con una máquina especial que se llama ECMO, y bueno, intentar sostener al paciente desde el punto de vista técnico, médico, hasta que pueda conseguir crear anticuerpos que tardan un tiempo en crearse y que pueda defenderse por sí mismo de la propia enfermedad. Esto pasa con todos los virus. ¿Antibióticos, algún tipo de fármaco específico? No, probablemente se podría utilizar ribavirina, aunque con poca evidencia, y no hay ningún fármaco específico. Lo que sí se trata ocasionalmente son las infecciones que a veces se producen a la vez que se produce esta infección, ¿no? O sea, que se utilizan antibióticos para tratar en pacientes que, además de tener el síndrome por hantavirus, pues por la pérdida de defensas han podido debilitarse y han podido desarrollar otras enfermedades. Pero no hay ningún fármaco ni ninguna vacuna eficaz en este momento para el antivirus. Lo que se hace es hacer un tratamiento de soporte, que es lo que nosotros llamamos tratamiento de soporte, que es intentar sostener al paciente hasta que, con medidas externas, hasta que pueda desarrollar inmunidad propia y, por suerte, si tiene suerte, pues recuperarse. Y cuanto antes se empieza ese tratamiento, más fácil es que la enfermedad no evolucione, teniendo en cuenta que es muy rápido una vez que pasa a la fase pulmonar, más fácil es que la enfermedad no evolucione y que el paciente sobreviva. Aún así, ya se ven los datos que en este virus, en el virus de los Andes, hay que es este tipo de antivirus, pues hay una mortalidad que es muy alta, ¿no? Solo tenemos que recordar los casos, ¿no?, de Jim Hackman y su pareja, ¿no?, que estaban en una casa, que también con un virus parecido, pues tuvieron un final fatal, ¿no? Pero bueno, no, tampoco se puso tratamiento en el momento específico. De cualquier manera, bueno, pues lo antes posible, tratamiento de soporte. Tratamiento de urgencia importante. José Félix Hoyo, lo que aprendemos con usted cada vez que hablamos, experto en epidemias y emergencias humanitarias. Muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas. Gracias a ustedes.